¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, ¿quién maneja y controla el Perú hoy? Con otro notable invitado, Alberto Adriancén, sociólogo directamente desde Lima. Alberto Adriancén, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Alberto, ¿quién maneja y controla el Perú hoy? Es una mezcla, digamos, diría yo, ¿no? Porque de hecho la presidenta no gobierna, ¿no? Por un lado gobierna el Congreso, ¿no? Que está haciendo, que ha modificado inclusive la Constitución para fines, obviamente, ganar las elecciones. Y yo creo que también los militares, ¿no? Se acaba de comprar una serie de aviones, aumento de sueldos, algunos medios de comunicación, ¿no? Esos son los que gobiernan, o sea, básicamente no gobierna la presidenta, obviamente, ¿no? Y por lo tanto estamos frente a un régimen de facto, si se quiere, o sea, no, los cambios que se han hecho en la Constitución, francamente, son absolutamente deleznables, autoritarios, ¿no? Y la presidenta permite todo lo que apruebe el Congreso, ¿no? Por lo tanto, estamos en una situación bastante precaria desde el punto de vista de la democracia. Y creo yo que eso se va a profundizar, ¿no? Conforme nos aproximemos a las elecciones del próximo año, el control, en este caso de las elecciones, posiblemente recaiga en las instituciones que controlan el gobierno, como el jurado, en fin, los medios. Va a ser una competencia muy difícil, ¿no? Muy difícil, desde el punto de vista donde los medios van a jugar un papel importante también, ¿no? Un macartismo. Se viene un macartismo muy fuerte en el Perú. O sea que acá lo que estamos hablando es que en la historia, perdón, en la historia reciente del Perú, la presidencia de Pedro Castillo fue una especie de paréntesis, fue una especie de error, entre comillas, porque en realidad este país lo sigue gobernando esa oligarquía de Lima que representa, para decirlo fácilmente, el 1% de los intereses económicos del país y el resto, nada. Y en definitiva, como tú me estás diciendo, ya el panorama rumbo a la elección del año próximo va a ser entre justamente la misma oligarquía. Aquí el pueblo peruano sigue quedando afuera de la vida política del país. Bueno, sí, no, me parece que estamos frente a un momento, me parece, no sé si es fundamental, un momento realmente único, ¿no? Tiene que ver con el proceso de movilización, sobre todo de los sectores mineros informales, pero también un proceso de protesta que está habiendo de los transportistas que ayer le han matado a un chofer, los extorsionan, y por lo tanto yo no descarto en ese proceso un enfrentamiento, o sea, porque está frente a un grupo social que son los mineros informales o ilegales, o los taladores de bosques, que tienen mucho dinero, inclusive tienen presencia parlamentaria, y son parte del poder. O sea, no está frente a una cosa relativamente nueva, ¿no es cierto? Una suerte de nueva élite que básicamente se financia de la ilegalidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y que en ese sentido no me extrañaría que tengan candidatos y todo lo demás y cambien como han cambiado, porque hoy día el Parlamento está gobernado por estos grupos también, ¿no? Informales, ¿no? Entonces, me parece que va a ser muy complicado todo, ¿no? Muy complicado. Ahora, por ejemplo, pasa en el Ecuador que se repite la frase y la decía Luisa González,
la candidata que según ella le estafaron a través de un gran fraude la elección presidencial, que se reinstaló otra vez el hijo del hombre más rico del Ecuador, Daniel Noboa. Entonces, la frase que dice Luisa González es: acá la cancha está inclinada. Y en el Perú te pregunto, se podría decir que la cancha está inclinada, y si estás de acuerdo con que está inclinada, ¿qué estructura y cuánto dinero y qué necesitas como organización, siendo el pueblo, siendo el ciudadano de pie, siendo el maestro Pedro Castillo, para enderezar el barco y pelear de igual a igual una elección y tener posibilidades de ganar a nivel popular? ¿Qué te hace pensar que sos optimista? Yo, sinceramente, lo digo, soy un poco pesimista, ¿no? Frente a lo que pasa en el país, ¿no? Porque primero Castillo, el presidente Castillo, no creo que regrese, salga de la prisión. O sea, yo fui asesor del canciller del presidente Castillo, ¿no? César Landa. Y creo que, bueno, hasta ahora no veo ninguna posibilidad que salga el presidente, más allá que se hagan esfuerzos y en fin, ¿no? Por otro lado, me parece que, fíjate, tienes unas elecciones donde hay 39 partidos que compiten. Algo absolutamente fenomenal, o sea, hay solamente 3 alianzas, ¿no? Entonces, por lo tanto, es cierto que algunos tienen más simpatías que otros, pero son simpatías muy, muy bajas, 7%, 8%, 9%, ¿no? Entonces, por lo tanto, es prematuro decir quiénes pueden ganar, ¿no? Yo pienso que va a ganar un poco la derecha por su capacidad de dinero, por su campaña que va a hacer, pero eso puede ser como no puede ser. Por eso estamos en una situación muy, muy, muy crítica, muy interesante, porque hay nuevas cosas en el panorama más allá de lo que siempre ha habido, ¿no es cierto? Las élites de derecha y todo lo demás. Y creo yo que nos caminamos a una cosa extraña, desconocida, con 39 candidatos a la presidencia. O sea, es cierto que algunos tienen más posibilidades que otros, pero las encuestas muestran pues candidatos de 8%, 9%, 10%, nada más. El resto no aparece. Y además, yo creo que va a pasar lo que pasó, que está pasando en algunos países. La gente no va a ir a votar porque está cansada de los políticos, está cansada de muchas cosas, ¿no? De la corrupción, está cansada de la corrupción, está cansada de la falta de seguridad, que en mi opinión es un tema eh, realmente grave. Todos los días matan a un chofer de ómnibus, digamos, porque no pagan las extorsiones de los delincuentes, todos los días, ¿no? Entonces, por lo tanto, la gente puede pensar o puede hacer lo que, no sé, en un momento determinado, ¿no? Ayer lleva un paro de transporte y están lanzando otro paro en defensa de la gente. O sea, y también se ha movilizado a la gente por el caso de las AFPs. Entonces, la gente se ha comenzado ya a movilizar por temas muy, muy concretos y yo creo que ahí se puede abrir un espacio, ¿no? ¿Y cómo están jugando, Alberto, cómo están jugando los medios hegemónicos, el comercio y su conglomerado? ¿Están siendo ecuánimes respecto al proceso electoral, y el ciudadano de a pie en Perú escucha las dos campanas o las muchas campanas con los diferentes tonos o los diferentes matices de lo que proponen, o acá sigue inclinada la cancha como estuvo históricamente, que está al servicio del poder y no al servicio de la opinión pública, los medios privados? Bueno, los medios, la mayoría son francamente escandalosos, ¿no? Son de un nivel de sectarismo, ¿no? La televisión es impresionante, por ejemplo, ¿no? No va la gente de izquierda, nunca limpita, mejor dicho, ¿no? Entonces ahora
están tratando de que el APLA renazca nuevamente, ¿no? Van a los medios de comunicación, le hacen entrevistas a la derecha, en fin, la izquierda no aparece en los medios de comunicación, salvo en la República de vez en cuando, ¿no? Pero el resto no aparece, o sea, está... Porque yo creo que lo que quiere hacer la derecha es convertirnos en una minoría en la gente de izquierda, ¿no? Entonces, y eso significa un proceso hegemónico de la derecha de largo aliento, ¿no? Por eso lo que nos estamos jugando es muy importante para la izquierda y en general para América Latina, porque lo que está pasando hoy día en América Latina francamente preocupa, ¿no es cierto? Francamente preocupa, ¿no? El caso de Argentina me parece, no sé cómo expresarlo, deplorable, no sé, o sea, que un país se haya vendido, como se ha vendido, me parece algo que no lo había visto en América Latina, ¿no? O lo que pasa, como tú mencionas, en Ecuador, o la muerte de estos chicos aparentemente en el Caribe por, la, por, la, por Estados Unidos, que efectivamente se requiere una investigación. Lo que pasa hoy día lo que podría pasar en Bolivia. En fin, hay toda una situación que me parece que, o en Chile, toda una situación muy difícil para ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, el Perú no es la excepción. Y fíjate, para que tengas una idea de cómo estamos, en Argentina, muchos gente vinculada a Milei, yo he estado en Argentina varias veces, me dice, lo que queremos es ser como el Perú, ¿no es cierto? Entonces, y no saben los argentinos que ser como el Perú implica efectivamente una tasa muy baja, ¿no? de inflación. Hemos tenido 1,2 este año, todo el año, pero tenemos 70% de informales, que es justamente a lo que camina Argentina desde el punto de vista, ¿no? Entonces, yo creo que estamos en un momento para la región muy importante, muy crítico, además, muy crítico, Chile mismo. Y en ese contexto también está el Perú, ¿no? Ahora, y creo que va a engrosar las filas posiblemente de la derecha, ¿no? Ojalá que no sea así, haremos lo posible, ¿no? Pero me parece que no, hasta ahora no veo una capacidad de respuesta, salvo movilizaciones parciales, ¿no? Ahí están. Alberto, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Alberto Adriancén directamente desde Lima. Alberto, sociólogo. Estamos haciéndonos la pregunta a Alberto, ¿quién maneja y controla el Perú hoy? Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Alberto Adriancén directamente desde Lima. Alberto, sociólogo, estamos hablando y preguntándole a Alberto quién maneja y controla el Perú hoy. Alberto, y esa pulseada entre la influencia de China, por ejemplo, el puerto del Chancay, y la influencia de Estados Unidos, incluso hasta entrenando militares en el Perú y todo tipo de presencia. ¿Cómo estás leyendo esa geopolíticamente, esa pulseada y cómo eso puede o no estar presente en la campaña electoral? Bueno, de hecho, es un tema realmente importante, ¿no? Ahora, eh, sin embargo, yo veo que este gobierno, desde mi punto de vista, porque finalmente Shanghái es una inversión privada, no es una inversión del Estado, ¿no es cierto? Donde participan peruanos y chinos. Eh, y por lo tanto,
por ejemplo, frente al tema del camino bioceánico que quieren hacer con Brasil, el Perú es muy lento, no discute, inclusive no se pone como al Perú como parte de la ruta de la seda. ¿Te das cuenta? O sea, el compromiso del Estado peruano frente a la inversión china, que me parece muy importante, muy valiosa, realmente muy valiosa, eh, eh, no se nota tan fuerte como si tuviera un cierto entusiasmo, porque vienen inversiones y se va a aumentar las exportaciones, eso me parece que... Y por lo tanto, la presión norteamericana, que es evidente, va a cambiar desde el punto de vista conforme se aproximen las elecciones, ¿no? O sea, porque el puerto de Chancay para los americanos es muy importante, ¿no? Es muy importante. Entonces, yo creo que también ahí va a haber una presión, ¿no? Hasta ahora se resiste de cierta manera porque no se opina nada. El Estado no opina nada sobre el puerto de Chancay. O sea, pero cuando venga ya la presión americana, ahí va a haber un debate, una discusión, ¿no? Por eso yo creo que en ese sentido eh, com- si quieren comprar la deuda de China los americanos, ¿qué pueden hacer más en el Perú también, ¿no? En Argentina. O sea, y eso, si tú tienes un Estado que se pare bien, que discuta, que defienda sus intereses, eh, preocupa, ¿no? Preocupa por decirlo menos, ¿no? Entonces, yo creo que Chancay está ahí esperando la, la política ¿cómo sería pues, el avance americano, ¿no? Pero habrá que ver cómo se da, ¿no? Hasta ahora no hay grandes cosas, más allá de menciones en privada de los funcionarios de Estados Unidos que vienen al Perú, que están preocupados con la China, etcétera, 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 pero de ahí todavía no han pasado. Yo creo que en las elecciones va a comenzar el debate. Siguen utilizando en el Perú aquella famosa palabra que ustedes manejan, que es el terruqueo, y para decirlo de una manera fácil y tú me corriges, que si tú no estás de acuerdo con el gobierno, entonces te etiquetan y entonces sos terrorista, y como sos terrorista, incluso podés ser sujeto legal a cualquier tipo de, digamos, acción en tu contra. Entonces, la gran lectura es, con la práctica de esto del terruqueo, lo que están haciendo es imponiendo la autocensura, de que la gente tiene miedo de ir en contra del gobierno o en contra de la derecha, porque todo lo que es en contra de la derecha es terrorista, como está haciendo este señor Netanyahu esta mañana aquí en Naciones Unidas, de que todo es el que no está de acuerdo, o el que está de acuerdo con el Estado palestino, está de acuerdo con el terrorismo. ¿El terruqueo sigue siendo presente en la vida Sí, del claro, Perú? ¿no? El terruqueo, no solamente el terruqueo, sino la censura abierta, ¿no? Y hay censura en el cine, por ejemplo, ¿no? Como el Estado a veces financia películas peruanas, los censura cuando no le gusta el guión porque se habla del terrorismo o la violencia o otras cosas más, se censura la película. No hay financiamiento. Y eso es una protesta que vienen haciendo los cineastas hace tiempo, ¿no? O sea que la censura va a seguir y se va a aumentar desde mi punto de vista conforme avancemos en la campaña, ¿no? Pero porque además, fíjate, ¿quiénes eran los invitados en el CADE de este año, que es la reunión anual de los empresarios del Perú, ¿no? Algunos estaban, pero ya no están. Estaba invitado Milei, por ejemplo. Está invitado Laje, que es ultraderechista de estos grupos de Milei. Está invitado este hijo de Lechín de Bolivia, que es ultraderecha. Después una diputada del PP, de ultraderecha. Es decir, todos esos estaban invitados por los empresarios
para debatir el futuro de la economía, digamos, ¿no es cierto? O sea, ¿qué más puedes pedir ya? Si invitas a Laje, si invitas a Milei, si invitas a Lechín, si invitas, en fin, a la ultraderecha internacional, ese es el camino que quieren hacer, ¿no? O sea, la derecha se está ultraderechizando en el país y están asumiendo el discurso de Milei desde el punto de vista de la política económica, ¿no? Entonces, por eso me parece que en esas elecciones se juegan muchas cosas, ¿no? Pero es difícil predecir qué cosa va a pasar, porque realmente estamos en una situación muy extraña. 39 partidos, la gente está muy displecente con los partidos, pero al mismo tiempo protesta, etcétera, ¿no? Y Alberto, para finalizar, y como buen conocedor que eres de América Latina, ¿cómo calificas, cómo evalúas, cuál es tu visión de lo que está pasando hoy en América Latina y la democracia en América Latina? Bueno, yo creo que si algo no va a perder, entre comillas, Estados Unidos, es América Latina, ¿no es cierto? O sea, va a pelear América Latina, porque ha sido su zona siempre, desde que nació como país, digamos, ¿no? América para los americanos, en fin, todas las cosas que dicen, ¿no? Entonces, la pelea va a ser muy dura con los americanos, porque en esta distribución que está haciendo del mundo, o sea, América siempre ha sido, no, América siempre ha sido americano, o sea, eso no está en cuestión. Entonces lo que se viene es una pelea dura con los americanos, ¿no? O sea, me parece, porque ellos no van a dejar perder a América Latina. Por varias. Tú escuchas a Richardson, la que da la jefa del Comando Sur, hablando de los metales raros, hablando del litio, o sea, hablando del petróleo, el interés que tienen por las materias primas. Es decir, volvemos nuevamente a ese periodo de inicio del siglo XX prácticamente, donde querían esas cosas. Y yo creo que a eso caminan, ¿no? Argentina me parece que es una cosa muy importante, muy importante de lo que puede pasar, ¿no? O sea, eh, a, a mí me da hasta tristeza ver Argentina, ¿no? Pero, pero me parece que eso es lo que camina, ¿no? Ecuador también, o sea, yo viví en Ecuador varios meses, y Ecuador era hasta el año 2005, 2004, era antes de Correa, y después de Correa, formal, ¿no? En la que no había narcotráfico, como hay ahora, ¿no? Entonces, es otro candidato a endurecer las posiciones frente a la izquierda, y además, hasta ahora, algún día sabremos si hubo fraude o no contra la candidata de Correa, ¿no? Porque empatado en la primera vuelta y después ganado, me parece extraño. Pero es una situación muy difícil, se viene una situación muy difícil para América Latina desde el punto de vista del control americano, ¿no? Ya lo de Venezuela te anuncio un poco eso, ¿no? Lo de Venezuela, eh, eh, esta idea de Colombia que no combate bien el narcotráfico, en fin, ¿no? Quién gana en Bolivia también depende mucho, etcétera, ¿no? Entonces, yo sí veo que América Latina va a pasar por un momento difícil. Y lo peor de todo es que no está unificada. Ese es el problema. O sea, no funciona la integración, no funciona la unificación. Salvo que tú te das cuenta, hoy día se han abrazado en Naciones Unidas Petro, el chileno, Boric, el presidente de Brasil, ¿no? Pero de ahí no pasamos, ¿no? O sea, y creo que es urgente que los países se vayan unificando o el progresismo se vaya unificando como está haciendo la ultraderecha, que se está unificando y creando una suerte de internacional de ultraderecha, ¿no es cierto? Entonces, por eso me parece importante que se una
las izquierdas, que no se peleen, que busquen salidas más o menos compartidas por todos y que sepa que el enemigo, como siempre, va a ser Estados Unidos. Alberto Adriancén, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes y suerte, por favor. Adiós.